Gloria a Dios. Aleluya. Bendecimos y glorificamos a nuestro Dios Todopoderoso en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por su infinita misericordia, por su bondad. Damos gracias a Dios por este hermoso día. Paso en esta mañana a saludar a todos mis hermanos y en ese mismo tenor compartir una palabra que creo que vas a bendecir, y estoy seguro, la vida de aquellas personas que van a escuchar esta hermosa palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirla con usted en esta hermosa mañana. Que le hable su hermano pastor Félix Onel Pérez de la República Dominicana. Saludamos a todos los hermanos. María del Carmen López, Dios te bendiga y Dios te guarde a ti y a lo tuyo. La palabra del Señor es como la luz que nos ilumina en lugares oscuros. La palabra de Dios es luz a aquellos que andan en tinieblas. En el libro de Juan, capítulo 9, quiero leer el verso 39. Aleluya. Y el verso 40 hasta el 41. Gloria a Dios. Leemos honrando al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así el texto. Y dijo Jesús: yo para juicio he venido a este mundo, para que lo que ven vean, y lo que vean sean cegados. Escuche bien: para lo que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Y de cierto fariseo, y cierto de los fariseos que estaban con él oyendo esto, y le dijeron: sabemos nosotros también. ¿Somos ciegos vosotros también? Él le dijo: si fuera ciego, no tuviera pecado. Pero ahora, porque decís vemos, por tanto, vuestro pecado permanece. Creo, hermano, que la palabra del Señor, la Biblia, ¿verdad que sí?, es lo mejor que nos puede suceder, poder tener el privilegio de estudiar las Sagradas Escrituras. Pero es necesario que podamos nosotros analizar las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar de lo que ven y los ciegos. Vamos a hablar de lo que ven y los ciegos. Jesús había hecho un milagro extraordinario en la ciudad. Ya Jesús había entrado a la ciudad y había hecho un milagro extraordinario en este escenario de este capítulo 9, sanando un ciego de nacimiento. Un ciego de nacimiento.
Y los religiosos de la época comenzaron a indagar y a investigar a aquel joven que fue sanado. Fueron a sus padres a preguntarle cómo fue que ocurrió esta sanidad. ¿Cómo fue que alguien que había nacido ciego, que dentro de el pensamiento judío había un razonamiento acerca de la condición de la ceguera? Había una creencia que cuando alguien nacía ciego era porque el papá o la mamá había cometido pecado, según se creía. Y la cual le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó para que te naciera ciego? Estoy poniendo en contexto antes de entrar al versículo que quiero tratar, porque es el problema. Cuando no se conoce el contexto, ni el uso en cuanto al contexto cultural, ¿verdad?, y al trasfondo histórico del texto. Jesús sanó a un ciego que había nacido ciego, pero que le preguntaban anteriormente quién pecó de su papá y su mamá para que haya nacido ciego. Por cual Jesús le respondió: no es que mamá o papá había pecado, sino era que para que la gloria del Padre sea manifestado en él. Esa fue la respuesta que dio Jesús. Por lo cual, aún él, comenzaron a investigar a su familia, comenzaron a investigar a ese joven, el cual el joven decía: yo no sé quién es él, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora yo estoy viendo. Cuando interrogan los padres, le dicen a los religiosos de la época, a los fariseos, que ella tenía la edad correcta para responder sus preguntas y sus inquietudes, su interrogancia que yo tenía. Y ahí es que la respuesta que él dijo: yo no sé quién fue, cómo lo hizo, yo sé que él me mandó a lavar al tanque de Siloé, yo fui y me lavé y ahora regresé viendo. Entonces, el hombre sanado respondió a los lectores, a los líderes de Juan, a los cristianos, a los creyentes, cristianos nosotros, en la fe, diferentes a los opositores, porque leí un texto y lo voy a volver a repetir, donde algo que Jesús dice que debemos pensarlo y debemos analizarlo. Verso 35, pongo el contexto inmediato. Oyendo Jesús que le habían echado fuera, y hallándolo le dijo: ¿cree que tú eres el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: lo has visto, y el que habla contigo, él es. Verso 38.
Y él dice, creo, Señor. Verso 39. Ok, creo, y lo adoró. Verso 39. Y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Escuche bien. Y ciertos de los fariseos, es decir, un grupo que estaban con él, oyeron esto y le dijeron, ¿somos nosotros también ciegos? Le dijo Jesús, si fuera ciego, no tuviera pecado. Pero ahora que decir, vemos, por tanto, vuestro pecado. ¿Qué sucede? Número uno, Jesús se presenta a sí mismo con el antiguo mendigo como el Mesías de Israel. Que esta pregunta que él la hizo con la idea de que él ya sospechaba que Jesús se refería a sí mismo, y por eso hacen la pregunta. Expresa que vio física y espiritualmente. Declara la mayor revelación que jamás se podría a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar, negar. Todo el Antiguo Testamento, todos los maestros nunca habían presenciado, nunca habían visto a un ciego de nacimiento ser sanado. Un ciego de nacimiento ser sanado. Esta fue, como decimos, esta fue la tapa que se destapó. Como Jesús, como el Mesías. ¿Verdad que sí? Lo cual dicen los seguidores, los opositores, que ellos hablan de Moisés porque Moisés, ellos sabían de Moisés. Ellos habían escuchado de Moisés. Ahora hay uno que no solamente enseña, sino que también hace milagros extraordinarios nunca visto. Nunca había visto. Y ellos están viendo los milagros. Ahora hay algo en el caso que se presenta, que dice que si algunos ven, ¿verdad?, los que ven y los ciegos. Y miren qué dice el texto. Le dijo Jesús, si fuera ciego, no tuviera pecado. Escuche bien. Pero ahora, porque decimos, por tanto, vuestro pecado permanece en él. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver cuando Jesús terminó de decirle a ellos que la ceguera del joven no fue porque mamá y papá había pecado, no fue porque alguien había pecado, que el joven nació ciego, como ellos tenían el pensamiento en el argumento, ¿verdad? Pero ahora mira lo que Jesús le dice en el texto. Dice, y cierto de los fariseos que estaban con él oyendo esto, le dijeron, ¿somos también vosotros ciegos?
Escuche bien. Aunque al parecer la pregunta era sarcástica, Jesús le dijo, si fuera ciego, no tuviera pecado. Pero ahora, porque vemos, por tanto, vuestro pecado permanece. Escuchen, que por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Porque no es que hay contradicciones, es que hay que interpretar, hay que estudiar el texto en su texto y en su... Entonces, hay algo que debemos entender. Los interrogadores de Jesús confiesan que no saben de dónde es Jesús. Ellos no saben de dónde es Jesús. Mire aquí. Verso 29. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, pero no sabemos de dónde es. Respondió aquel hombre y le dijo, por cierto, maravillosas cosas es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Es decir, ellos habían hablado y sabían que Moisés, Dios le habló, pero no sabían que era Jesús. Entonces, Jesús quiere enseñarle, ¿verdad?, a aquellos que son ciegos de manera física y ciegos de manera espiritual en cuanto a el tema de la profecía del Antiguo Testamento. Los que eran ciegos de manera física, como estaba el joven, y los que eran ciegos de manera espiritual, como estaban los religiosos. El joven representa a aquellos ciegos que no tenían conocimiento acerca de la profecía de Jesús, de la profecía mesiánica, pero aquellos que sí conocían de la profecía, pero que eran ciegos espirituales. Entonces, aquellos que no conocían vinieron a abrir los ojos, mas aquellos que son ciegos espirituales quedarán en su ceguera espiritual. Pero como ellos decían, pero que ahora estamos viendo, permanece entonces el pecado en ellos. Entonces, el asunto del pecado no es un asunto de ceguera, de ver o no ver, ¿verdad? Por lo que dice la Biblia, por lo que dice la palabra del Señor. Gloria al Señor Todopoderoso. Entonces, amados, nosotros tenemos que analizar
analizar. Gloria a Dios. La palabra clave del capítulo 9, en el capítulo 9, verso 12 hasta el 31, sabe que todo el mundo declaraba repetidamente que sabía que no sabía. Resultó que los fariseos, que supuestamente sabían de la ley, no sabían nada, mientras que el hombre sanado, que solo sabía de Jesús, había tenido una experiencia con Dios que sus interrogadores más eruditos no podían refutar. Porque los ancianos actuaban como jueces en las comunidades locales antes del año 70 después de Cristo. En algunos lugares, como la comunidad de los esenios, los sacerdotes cumplían ese papel, pero los maestros fariseos gradualmente comenzaron a asumir ese papel en Palestina. Después de la fecha, escribieron a los 90 años. Juan usa el lenguaje del tiempo para comunicar este punto a sus lectores, muchos de los cuales habían enfrentado la oposición y la expulsión de su propia sinagoga. Esa es una respuesta farisea natural sobre el sábado. Amar la masa. Entonces, la analogía del barro que usa Jesús, usando lodo en los ojos del ciego, enviando a la base del estanque de Siloé. Luego que vienes con un milagro. Nunca había visto una sanidad. Entonces, el ciego se quedaba bajo el techo paterno durante la noche y ganaba un pan mendigando durante el día. Aunque esto era claro, pero la razón por la cual los líderes judíos le preguntaron a sus padres por la ceguera es que ellos todavía saben si habían nacido así. Tanto las cortes griegas como la judía podían obligar a una persona a testificar contra su voluntad. Después de los 13 años, un muchacho judío llegaba a ser responsable por sus cumplimientos de los mandamientos. Este punto es especialmente claro en los textos rabínicos. Ya un niño de 12 años, de 13 años, ya tenía que responder a la Torah, tenía el conocimiento, tenía, si violaba, tenía que responder. Ya un niño con 12 años en los judíos ya podía responder. Por eso te ve a Jesús con los maestros y los sabios a la edad de 12 años en el templo. Se le perdió a la madre, se quedó, cuando subieron a la ciudad, se quedó en el templo con los sabios, y entre ellos estaba hablando, porque eso tenía que cumplirse en la vida de Jesús, porque los niños le correspondían. No era una casualidad que Jesús estuviera allí, era un cumplimiento, porque ya tenía 12 años. Entonces la Biblia
solamente presenta el nacimiento, la narración del nacimiento de Jesús, la edad de 12 y cuando inicia su ministerio a los 30. Pero cuando nosotros analizamos el fondo, como yo estoy usando, por ejemplo, este libro, mire este libro acá, es un libro muy bueno, un tomo, sobre el comentario del contexto cultural en la Biblia y en el Nuevo Testamento. El trasfondo cultural de cada versículo que está en el Nuevo Testamento. Cada texto tiene un trasfondo. Hay una cultura, contexto cultural. El uso, la cultura. Usted sabe que usted dirá, pero ministro, la cultura, usted habla de la cultura, sí, pero cuando usted habla de interpretación de un versículo, que algunos no quieren usar la palabra hermenéutica, por Elmen, dios de la mitología griega, porque toda la gente quiere buscarle siempre, como decimos dominicana, la quinta pata al gato cuando nomás tiene 4. Porque si usted le busca a hermenéutica, que es es el arte de interpretación del texto, usted escucha lo que es la literatura, la lingüística, la semántica, la síntesis del texto, lo que es la analogía, lo que es la figura retórica, lo que es la pregunta retórica respondida, una pregunta hecha por sí mismo para responderla a uno mismo, como en el caso de Jesús que vemos en el capítulo 9. Entonces, ¿qué sucede? Entonces usted tiene también que comenzar a vivir en otro planeta, ¿verdad? Porque lo que es, por ejemplo, ¿por qué digo otro planeta? Porque a veces queremos buscarle siempre queremos buscarle algo. Entonces la hermenéutica es una base de interpretación, y en esa regla de interpretación se apoya entonces la cultura, el uso, el idioma. ¿Por qué? Porque la primera regla de interpretación es el uso usual y ordinario del texto. Es decir, hay que ver el idioma que se escribió el texto, ¿verdad que sí? El idioma. Y hay que ver la cultura para saber el por qué y qué es lo que significa. Por eso hoy tenemos, y le voy a decir algo, hermano, esta curación del ciego no se termina ahí. Cuando Jesús emplea la parábola del pastor de Juan capítulo 10, ¿verdad? Es una respuesta. Jesús todavía sigue aplicando lo que sucedió con el ciego, y es hablando con los maestros, los fariseos, los diferentes grupos que estaban presentes cuando él realiza el milagro de ese joven que es sanado siendo ciego. Un joven que lo escupían. Jesús escupió en tierra, hizo lodo. Si usted no conoce la cultura, ¿qué significa escupir? A Jesús también lo escupieron cuando lo estaban crucificando. Lo escupieron. ¿Por qué? Porque escupir es una expresión de aborrecimiento, de desprecios, es una expresión de desprecio. Pero Jesús, cuando escupe, no está despreciando al ciego. Está usando la cultura para llamar la atención de lo que conocen la fórmula. Porque los grandes maestros relacionan cosas del tiempo, de la época, con sus enseñanzas para que la gente pueda entenderlo. Porque esa es cosa. Abrir los ojos a los que están ciegos.
Pero los ciegos espirituales, que también dicen, vemos, pues tú también eres culpable. Pero cuando vemos a Romanos capítulo 3, desde el versículo 9 hasta el 18, encontramos que todos hemos pecado. Entonces, si no usamos la hermenéutica para interpretar el versículo, vamos a cometer errores. Si no usamos el exégesis, que ahí encontramos el contexto, ¿verdad?, del versículo, como en este caso, el hombre sanado, ¿verdad?, la contraposición de la ceguera física y espiritual en un tema de profecía. ¿Por qué yo le digo esto? Mire bien, que lo voy a enseñar. Mire bien, para que usted vea de qué que Jesús está hablando. Que ellos supuestamente, el joven estaba ciego, pero reconoció a Jesús. Al recibir la vista, abrir los ciegos, los ojos de los que están ciegos físicamente, porque estaba ciego físicamente, pero la contraposición estaba ciega espiritualmente, porque ellos estaban viendo, y después dicen, nosotros vemos que tú eres el que mendigaba, que tú eres el que estaba ciego, pero ahora estamos viendo que tú ves. ¿Quién te abrió los ojos? En vez de ellos interrogar al ciego, reconozcan al que dio la vista, porque ellos tenían conocimiento. Entonces ahí va la ceguera espiritual, porque ellos habían estudiado las leyes, las profecías. Sin embargo, de quien hablaba que era sombra, las leyes y la profecía, era de Jesús y el Mesías. Y el Mesías está presente a ellos, y ellos no pueden darse cuenta. Entonces, quiero leerle varios textos bíblicos para que ustedes vean algo. Por ejemplo, Isaías 42, versos 16 al 19, para que usted entienda algo muy importante. Yo no estudié yo estudié para aprender. Para aprender y compartir a otros. Mire bien. Escuche bien. Que todo ese texto de capítulo 9, verso 35 hasta el 41, es que yo estoy hablando de eso. Pero mira aquí. Isaías capítulo 42, verso 16 dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Le haré pisar por la senda que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré la tiniebla en luz y los encobrosos por llanura. Esta cosa la haré y no la desampararé. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando, aquí está un ciego, y aquí en el contexto histórico, se ve a Isaías 42, 16 hasta el versículo 19. Déjeme seguir leyendo antes de entrar en la explicación. Serán vueltos atrás
y entramos en confundido y en extrema confundido. Los que confían en sus imágenes fundidas y dicen a la estatua de fundición: vosotros sois vuestros dioses. Sordos sois y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es el ciego sino mi cielo? ¿Quién es el sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es el ciego como el perfecto? Y ciego como el siervo del Señor. ¿Te ve? ¿Qué pasa? Hay un ciego de nacimiento, ¿verdad que sí? Entonces, Isaías está hablando del ciego que iba a ser guiado, que iba a ser dirigido, que de la tiniebla iba a pasar la luz. ¿De qué ciego está hablando? Está hablando de Israel como ciego, donde Dios guiaría a través de Cristo, que es la luz del mundo, ¿verdad? Que es la verdadera luz, para que lo guiara. ¿Verdad que sí? Entonces, este ciego de nacimiento, capítulo 9, es comparado con Israel ciego, que es guiado por el Señor, ¿verdad? Que iba a recibir luz, que luz le iba a resplandecer, ¿verdad? Que las ciudades que estaban asentadas en tiniebla, luz le resplandeció. Tierra de Neftalí, de Zabulón, de aquel otro lado del Jordán, tierra, luz le resplandeció. Entonces, hay una ceguera física, pero hay una ceguera espiritual. Porque hay muchos que viendo no ven y oyendo no oyen. Por eso dice que los ciegos se quedarán ciegos, mas los oídos, mas los ciegos físicos le van a abrir los ojos. Pero aquellos que son ciegos espirituales, que aún sabiendo, que aún viendo, no pueden entender. Porque cuando los maestros, los ancianos, los fariseos habían visto un ciego de nacimiento recibir vida, nunca, en toda la Biblia, nunca. Un ciego de nacimiento, nunca. Ah, pues tú lo estás viendo ahora. ¿Tú leíste la profecía? ¿Leíste la profecía? Entonces, quiero leer también, por favor, Jeremías. Jeremías capítulo 5, verso 21. Verso 21 está aquí. Mira bien. Oí ahora esto, pueblo necio y falto de entendimiento, que tienen ojo y no ven, tienen oído y no oyen. Falto de entendimiento en realidad significa sin corazón. Significa que la gente no tiene sentimiento de Dios. Ellos han trazado un curso de pecado intencionado, que siempre pervierten las apreciaciones morales de los hombres. El profeta primeramente te declara el resultado y luego la causa. La declaración que tienen ojo y no ven se refiere a la justa ceguera. En otra palabra, ellos anhelan eso. ¿Qué sucede? Ellos están viendo a un ciego de nacimiento que comienza a ver
Ellos conocían su vida, conocían su historia. Nunca en la historia se había sanado a una persona ciega. Ellos están viendo frente a sus ojos a alguien que nació ciego. Le preguntan al maestro: ¿quién nació ciego? ¿Quién fue que pecó para que naciera ciego? No fue que este pecó. Fue para que la gloria de Dios se ha manifestado en el Hijo. ¿En quién? En que está habita ustedes. Ellos dicen que Dios le habló a Moisés, pero tienen frente a ellos a alguien que Moisés habló, pero tampoco pueden interpretarlo. Pero no es porque no quieren, sino es porque no quieren aceptar, no quieren decir. Pero dice: sí, vimos que tú estabas ciego, pero ahora estás viendo. Entonces, ya ustedes permanecen en pecado, porque ustedes viendo todavía consisten en sus cegueras espirituales, en sus necedades, y es por no aceptar la luz, por no aceptar la realidad, por no aceptar la verdad que es Cristo. Y yo puedo, hermano, seguir las autoridades religiosas que estaban seguras de que no estaban espiritualmente ciegas, eran los más ciegos. Los que supuestamente tenían el conocimiento de la Torá, de la profecía, eran los más ciegos. Eran los más ciegos. Entonces, la premisa del argumento era que se había hecho un milagro extraordinario. La conclusión de Jesús era que era un hombre justo. El silonismo, la práctica de demostrar una conclusión a partir de dos premisas aceptadas en una forma común de un argumento, en un caso en la antigüedad. La ceguera desde el nacimiento era vista como un padecimiento espiritual difícil de curar. En los raros casos que esas extraordinarias curiosidades habían sido declaradas en los altares paganos de sanidad, que se llenara una cuenca de ojo vacía, llegaba a ser causa de muchas alabanzas de Dios pagano, que tenía un misterio de ello. La declaración del hombre desde la eternidad nunca se oyó enfáticamente, y probablemente que fuese afirmado retóricamente que había una posca excepción, declarando al mundo gentil que no era considerable. Entonces, los rabinos aprendieron que era importante la humildad y la disposición de poder aprender. Entonces, el argumento que presentó el hombre en el capítulo 9, versos 31 al 33, las autoridades los expulsaron sobre la premisa de que había nacido en pecado, lo que el lector sabe que es falso. Verso 1, verso 9 al 3 del capítulo 9. No es claro cómo eran los excomunicados
formales en ese tiempo. Pero el Celta fue expulsado y le echaron fuera. Bien, dentro de la vida local religiosa. Ya ese joven, ya no querían que fuesen a la sinagoga, luego de recibir un milagro. Ya él había recibido la vista, y aún así no querían aceptarlo en la sinagoga, que fue el texto que leímos. Para Jesús comienza a responder a los opositores de la fe. Entonces, es por eso que nosotros debemos poder estudiar, analizar. Y eso no se termina en ese capítulo 9. Entonces Jesús busca la forma y entra usando la enseñanza del buen pastor, las ovejas y los ladrones. ¿Entienden? Ahí que entra esa enseñanza. Entonces, los ojos que van a ver y los ciegos que se van a quedar siendo ciegos. ¿Por qué? Porque la ceguera que es causa de tener un corazón con sentimiento. Porque en vez de rechazar al joven sanado, deberían recibirlo, porque ese es el corazón. Entonces, cuando nuestro corazón es embotado, entonces Dios le bendiga y Dios le guarde.